¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Conversación en la Catedral. Nos sentimos muy contentos de reencontrarnos con ustedes en esta nueva ocasión, en que nos permiten el privilegio de entrar a sus hogares y compartir temas, sobre todo culturales, porque ese es el tema preeminente siempre en Conversación en la Catedral. La cultura que hacemos todos los seres humanos con nuestros distintos trabajos, por más complejos o más humildes que sean. Esta noche tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar de uno de los grandes maestros de la plástica, de las artes visuales, de la pintura en la República Dominicana. Un homenaje póstumo al maestro Plutarco Andújar. No se muevan, continúen con Conversación en la Catedral. La isla. Estoy en la isla. No he abandonado nunca la isla. Pobre de mí. Creí entender que me pasaba la vida dando la vuelta al mundo en espiral. Error. Donde no ceso de dar vueltas es en la isla. Lo único que conozco es la isla. Nada más. Y tampoco la conozco, pues nunca tuve fuerzas para mirarla. Cuando llego a la orilla, me vuelvo hacia el interior. Un muy significativo y singular trío de amantes de las artes en la República Dominicana se ha confabulado para hacer este primer merecidísimo homenaje póstumo a este gran artista que fue Plutarco Andújar. Son ellos, mi amigo de hace tantos años, y que ahora felizmente nos reencontramos aquí, Abil Peralta Agüero, crítico de arte y curador de esta muestra, curador principal de esta muestra, porque sabemos que hay algunos curadores asociados, ¿no? Cierto. Como el caso de Laura Gil, entre otros, ¿no? Cierto, cierto. María del Carmen Osalle es la coordinadora de esta muestra en homenaje póstumo al maestro Plutarco Andújar, pero ella es galerista, ya muy conocida, y editora de la revista Artes en Santo Domingo. Bienvenidos, y bienvenido también usted, arquitecto Pedro H., coleccionista y coordinador general de esta actividad en homenaje al maestro Andújar. De hecho, los cuadros que contienen o que envuelven esta primera muestra antológica de la obra, digamos, de un periodo importantísimo de toda la vastísima obra del maestro Andújar, son de su colección privada, arquitecto, ¿verdad? Sí, todas son de mi colección privada. Son piezas de su colección privada. Exactamente. Muy bien, vamos entonces a hablar sobre el maestro Andújar. ¿Cómo se forma este gran artista dominicano? Sabemos que llega a la Escuela Nacional de Bellas Artes, allí hace sus primeros estudios, pero luego hay toda una interesantísima trayectoria de estudios fuera del país y demás. Abil, en tu condición de crítico, bueno. Cuéntanos algo sobre esta... Hay un dato muy revelador alrededor de la figura de Andújar que se repite alrededor de otros grandes maestros del arte nacional, y es la falsa percepción pública de que son artistas que porque tuvieron una condición social humilde no estuvieron la virtud de la gran formación académica. El caso de Plutarco Andújar probablemente sea el más revelador. Plutarco Andújar, quien nace en Montecristi, con esa pasión por encontrar, desarrollar sus inquietudes en las artes plásticas, básicamente en la pintura, llega a Santo Domingo. Y cuando llega a Santo Domingo
se matricula en la Escuela Nacional de Bellas Artes y allí, en la Escuela de Bellas Artes, obviamente, encuentra el soporte profesoral de quienes integraban la matrícula profesoral de la época, entiéndase los inmigrantes, Gauchage, Hausdorff, etcétera, y además los modelos de estímulo que en ese momento estaban de manera más inmediata, como el caso de Giorgio Morel, por ejemplo, el caso de Colson y otros artistas. Pero Andújar, habiéndose graduado con honores en la Escuela Nacional de Bellas Artes, que es bueno hacer contar, Jochi, que los niveles académicos eran sumamente exigentes, opta por una opción distinta a la que era la tradición. No se va a Europa, sino se va a Estados Unidos. Eso es algo singular, ¿verdad? Es un dato único. artistas dominicanos. Sí, es un dato único, porque la tendencia antes no era irse a Estados Unidos, sino irse a Europa. Claro. Y lo interesante, Madrid, París, eran las grandes y lo interesante capitales, del caso de Andújar es que se va a Estados Unidos, básicamente a Nueva York, y allí se encuentra con las expresiones más avanzadas de la modernidad y sin embargo no se nutre de ellas. Eso es un dato muy importante. Luego de estar en Estados Unidos estudiando, porque cuando se va a los museos se va a estudiar en arte, consideramos un estudio tan importante como el de la academia, entonces se va a España, a Europa, pero básicamente a Madrid, donde estudia en la prestigiosa Academia San Fernando de Madrid, que es donde se forma Pablo Picasso, Salvador Dalí, y donde se forman nuestros dominicanos, Oscar de la Renta, Silvano Lora, Elsa Núñez, Eligio Pichardo, Alberto Ulloa. Es decir, la élite académica de la República Dominicana se formó allí, en la Academia San Fernando, y allí es donde Plutarco asimila esas improntas de Sorolla y asimila esas improntas de Messier Gauguin que vemos en sus pinturas. De modo que podríamos afirmar sin ningún temor que grandes pintores universales como Gauguin y como Sorolla están dentro de los modelos que siguió el maestro Andújar. Definitivamente. A Gauguin lo toma como primer referente estilístico. Y de hecho vamos a presentar una obra que es una obra emblemática de la exposición, e inclusive los curadores así la concebimos, es la que inaugura la muestra, que es una obra de un referente inmediato a la estilística de Gauguin, que lo que Andújar hace es sentir el estímulo de lo primitivo, es decir, esa figuración primitiva, ese estímulo por lo mulato, por lo nativo, y él lo transfigura en la República Dominicana y exalta el valor del mulataje en la pintura dominicana. Si tuviéramos que hablar de corrientes de las artes modernas que caracterizaran la pintura de Plutarco Andújar, ¿cuáles serían las más...? Hay tres vertientes estilísticas que en términos de escuela son el referente más inmediato. Uno es el postimpresionismo, partiendo del referente con Gauguin. Precisamente de Paul Gauguin. Otra es el postimpresionismo español, que tiene características muy particulares, que se da en Sorolla, ese manejo de la luz, la transparencia del color, y finalmente, que eso lo apunta la crítica de arte Laura Gil en un texto de ella, el tenebrismo en que se da en Andújar, y es esas marinas nocturnas que son únicas en la pintura nacional, únicas. Es decir, porque hay una cosa que es bueno que quede sentado históricamente en la República Dominicana y en términos teóricos, y es que Andújar se apropió de un lenguaje personal. Es decir, no partió como referente del arte dominicano, partió del referente del arte internacional y a partir de ahí creó su propio lenguaje, su propia estilística, que es distintiva incluso a niveles populares, que es lo que trae esas confusiones de creer que Andújar era un artista popular. Pues no lo es. Un artista con un nivel de formación académica riguroso y con un nivel de expresión único en la historia del arte dominicano contemporáneo. Para lo que sí tuvo una sensibilidad también única, muy particular el maestro Andújar, fue para, habiendo asimilado esas corrientes universales del arte, tener como referentes en muchas de sus obras temas populares. Definitivamente, y precisamente ahí es donde está el mayor aporte que él hace a la historiografía del arte dominicano, y es que toma los elementos étnicos y los eleva a la categoría de modelos estéticos.
Es decir, las mulatas de Andújar, Claro. la desnudez en Andújar es una propuesta de carácter histórico en el arte dominicano, que es insuperable. Anteriormente lo habían hecho con cierta timidez, pero más referido al varón como modelo. Lo había hecho Colson y lo había hecho Giorgio Morel, con las famosas negras de Giorgio Morel, no estudiadas en el arte dominicano, pero Andújar es que le da esa expresión glamorosa de identidad afirmativa, orgullosa. Él hace de la sensualidad de la Y mulata ese factor, dominicana la sensualidad. un discurso. Ese factor Escúchame, precisamente. Gauzá pintó mucha morena también, pero el estilo de Gauzá se mantenía siendo español. Para Sí, mí, definitivamente. para mi percepción. A diferencia de Plutarco, que te pintaba una morena con esa sensualidad. Y ese eminentemente sol, criolla, ¿no? criolla completamente, y un sol que ningún español, y corrígeme si estoy No, es cierto, equivocado, es cierto, consiguió este sol dominicano, Cierto, por más tiempo que vivió aquí en este país. Muy buena observación. Muy buena observación. María del Carmen, tú eres coordinadora de esta gran muestra, La heroína. ¿eh? Con mucho honor. ¿Verdad? Háblanos un poco con sobre con los mucho honor. propósitos, qué motivó esta muestra antológica. Siempre conversábamos el arquitecto Pedro H. y yo de su gran colección, no solamente de Andújar, sino que de una gran colección de obras de arte que tiene. Y le mencionaba de vez en cuando que podíamos hacer una muestra que sería muy interesante, una muestra de Plutarco Andújar, porque realmente considero que no se le dio el valor que realmente tuvo. Y por fin llegamos a efectuar este gran proyecto, que espero que todo el mundo acuda el 27 al Museo de Arte Moderno a verlo, porque nos ha tomado un corto tiempo hacerlo, porque pensamos que íbamos a tener más tiempo, pero realmente ha salido algo bellísimo, José, una cosa bien linda. Además, tenemos material de apoyo con varias actividades para que En torno a la misma muestra, ¿verdad? en torno a la misma que muestra. empieza el 27, pero se 27, extenderá por todo un mes. Un mes y medio. Un mes y medio para mes y hacer. medio, hasta agosto, ¿verdad? Sí, un mes y medio. De modo que habrá mucho tiempo para Sí. que el público pueda Tenemos ir a disfrutar de un esta programa exposición. para los niños también. Excelente. Tenemos una guía de Laura Gil, la subdirectora del museo, Muy bien. o sea, guiada por ella. Y el coloquio. Y un coloquio dirigido por Amable López Menéndez. Y ahí van a estar personas que estaban involucradas con Plutarco y se va a hacer una discusión bien interesante. Y son conocedores del arte Claro, sí. dominicano. Sí, son críticos y personas que han tenido algo que ver con Plutarco Andújar también, Será en el Museo de Arte Moderno, en el ¿verdad? Museo de Arte Moderno. Así que yo creo que Es una será oportunidad, una gran oportunidad Sí. para la población dominicana. definitivamente. Aparte de eso, José, tenemos material didáctico para que la gente pueda saber de la vida de Plutarco Andújar. Documentarse y, o sea, va a estar bien interesante. Muy bien, vamos con el permiso de ustedes a hacer una brevísima pausa. Retornamos con conversación en la catedral, nuestros invitados de esta noche y el tema, un homenaje póstumo al maestro Plutarco Andújar. Hay una atracción hacia la obra de Plutarco, la cual yo tengo desde que era mozo. Hemos venido tocando aspectos singulares dentro de la producción artística de Plutarco Andújar, pero parece que esa personalidad artística también tenía rasgos muy particulares, de los cuales el arquitecto Pedro H. es bastante conocedor. Así que háblenos un poco sobre, o no un poco, háblenos bastante sobre la personalidad
del maestro Andújar, usted que tuvo la dicha de compartir en muchas ocasiones con él. Claro. Definitivamente hay una atracción hacia la obra de Plutarco, la cual yo tengo desde que era mozuelo, como dicen los españoles, mozuelo, desde que era joven. Tanto es así que yo tengo obras ahí de la década del 50, que entonces yo consideraba que Plutarco para mí era de los dominicanos el que más me atraía en ese momento, y me sigue atrayendo. Y siempre tuve la inquietud de que en un momento dado había que rendirle un homenaje a Plutarco y que hubiera un reconocimiento a su labor y a su obra. Tuve muchos años en eso, ¿no? Hasta que Cachi apareció y empezamos a discutir el proceso, y ella me empezó a decir, yo sí, pero si no es en el museo no vamos a ir a ningún lado. Entonces consiguió Cachi, que se consiguió, conseguimos nosotros, que era un museo, nos hiciera la muestra esta, la cual luce, por lo que yo he percibido, que va a ser o está siendo un éxito, que todo el mundo está interesado en conocer la obra de Plutarco y conocer a Plutarco. En cuanto a lo personal de Plutarco, yo no fui íntimo de Plutarco, no. O sea, ser íntimo de Plutarco era muy difícil. Parece que era una empresa sumamente muy difícil, pero sí, no teníamos cierto afecto. Y como él sabía que a mí me gustaba su cuadro, pues me prestaba atención. Y muchas veces, para que me terminara un cuadro, para que se fajara a trabajar en un cuadro mío, yo tenía que ir donde él, a su casa, en el Sancho Sama. Y a veces pegaba mi trago con él. Él se pegaba su trago de una manera y yo en una taza. Y así conversábamos. Plutarco era un hombre inteligente, pero también tenía su manera de expresarse, o hablaba de cosas de átomos y del espacio, y cosas por el estilo, que a veces me confundía porque yo creía que estaba hablando de cosas etéreas, pero tenía su sentido. No hablaba por hablar, como diciéndose que era un perfecto intelectual, sino que él sabía lo que estaba hablando. Aparte de eso, yo vi sus trazos, como estaba pintando, con una seguridad, una expresión en sus obras que me dejaron impresionado toda mi vida. Todavía sigo impresionado con Plutarco, aún teniendo otras obras de otros artistas. Plutarco jugaba con la composición, con la perspectiva y con los colores. Pero lo que más me ha impresionado siempre, y siempre, lo he dicho, ha sido siempre la luz que ha recogido en sus cuadros. La luz solar tropical, que yo no he visto todavía, esa luz en otro pintor. Podrá estar equivocado, pero yo todavía esa luz no la he visto. Plasmada en un lienzo no la he visto. Solamente Plutarco sabía hacer eso. Y pues hablamos, pero no éramos íntimos. Ya vuelvo a expresarlo otra vez, porque Plutarco no era fácil. ¿Era un ermitaño él? ¿Era un...? Sí, Plutarco no buscaba la gloria del dinero, sino las obras de él, que es una gloria de por sí, las obras de Plutarco. Pero no con el dinero. Él no tenía ese afán de lucrarse, porque tanto es así que vivía como un ermitaño. Esa es la pura verdad. No creo que tenía pretensiones de tener un carro lujoso, aunque tenían uno del Tartalado ahí, sí, me recuerdo. Pero no estaba por buscar aviones, ni yates, ni mucho menos. Claro. No estaba en su pensamiento eso. No tenía preocupaciones de carácter material, digamos. No, aparentemente no. Preocupaciones de orden espiritual. No, espiritual sí podía tenerla. Y bohemio sí era. Sí. En un sentido, aunque un bohemio introvertido. Porque hay bohemios que se van a una barra o a un cosa y se discuten y se mezclan. Plutarco no se mezclaba, hasta donde yo sé, con ningún artista o con ninguna persona. Eso era él. Era un solitario. Un solitario, en ese aspecto. Sin embargo, le deja al pueblo o al público o le deja al mundo su obra y ya no es solitario. Claro. Ese es el asunto. Claro, qué bien, Muy qué bien, bien. gracias. Desde el punto de vista de... Tú señalabas, María del Carmen, que en la exposición, durante la exposición, pues habrá otras actividades.
tú subrayabas las actividades didácticas, ¿verdad? ¿Habrá también encuentros críticos Teóricos. sobre la obra, Sí, sí, digamos, sí. teóricos? Sí, es el panel, la mesa teórica, que estará conduciendo el crítico de arte Amable López Meléndez, vicepresidente de la Asociación Dominicana de Críticos de Arte, donde están invitados importantes críticos dominicanos y además figuras, por ejemplo, testimoniales como don Justo Liberato, que estuvo muy cerca de la obra y la vida de Plutarco Andújar. Serán convocados los mellizos, que, por cierto, arquitecto, esta mañana, cuando salí del programa, sentí la necesidad de hablar con uno de los mellizos. Los mellizos, Ochi, son dos personajes fundamentales del mercado de arte nacional que han nutrido, para decir, el 60% de lo que es la gran colección nacional privada, ¿no? Y eran íntimos, esos sí eran íntimos de Plutarco. Y el mellizo me decía que si bien Plutarco no tenía aspiraciones y ambiciones económicas, probablemente pocos pintores en la República Dominicana hayan producido tanto dinero como produjo Plutarco Andújar, porque los niveles de demanda de su obra no daban abasto. Y además, en lo que tiene que ver con su personalidad, me decía él que en esencia era un hombre triste, a pesar de que era un hombre, como dice el arquitecto Pedro H., muy sabio. Yo recuerdo que en las pocas oportunidades que tuve el honor de compartir con él, me sorprendía por los niveles de conversación que había en él. Sin embargo, había esa renunciación del ego. Él no tenía esa aspiración de grandeza, de posesiones, sino que su afán estaba en producir la obra, porque al final, en esa especie de personalidad maldita que tú conoces muy bien con los poetas franceses, había esa renunciación del yo para decir, dejo como testimonio de mi yo la obra. Y lo cierto es que ahora se está cumpliendo esa visión que él tuvo. Me comentaba el mellizo también que hubo un capítulo en la vida de Plutarco, no conocido porque la prensa no lo manejó, que fue muy trágico y que eso en cierto modo marcó una especie de depresión casi permanente en lo que fueron los últimos 10 o 15 años de su vida. Y esa parte se manejó muy discretamente, pero la verdad que eso le afectó bastante y profundizó un poco su adicción al alcohol, que era real, era concreta, e inclusive María del Carmen, en una iniciativa museológica y curatorial excelente, está presentando como apoyo iconográfico una fotografía que le suministró el arquitecto H. de Plutarco Andújar, descalzo en su taller, lleno con el ambiente real de lo que era su realidad de taller, y la verdad que eso le asienta el drama de lo que era su personalidad. Entonces, era un hombre que era un existencialista en términos naturales, porque conociendo como sabía de filosofía, de historia del arte y de todo, él no se puso una máscara para la vida, sino que vivió la vida en su propia esencia como él quería vivirla realmente. Qué bien, qué bien. Arquitecto, parece que a raíz precisamente de un evento que aconteció no hace tanto tiempo, unos meses no más, que fue justamente en el Museo de Arte Moderno también, la exposición Tesoros de Arte del Banco Popular, que por primera vez, digámoslo así, una colección privada de esa envergadura se abre al público. Corporativa, ¿no? Primera vez. Claro, y se abre con una muestra en el museo y también con un volumen, un libro, para que llegue todavía más lejos el arte dominicano, ¿no? Con esta iniciativa de ustedes, parece ser que es la primera vez que una colección personal privada se exhibe en el museo. Y me parece un hecho importante, ¿no? Esos son dos hechos, José, muy importantes. Yo le he venido reiterando al arquitecto Pedro H. y a María del Carmen, e inclusive cuando veníamos al canal, yo lo felicitaba y le decía, arquitecto, usted está inaugurando un capítulo en la historia del arte nacional. Sí. ¿Por qué? Porque partiendo de lo que ha sucedido con el Banco Popular Dominicano, que cuando se hace la exposición del banco,
Ya el proyecto nuestro tenía 3 meses en el museo de solicitado, porque esa es la verdad histórica. Claro. Y esta iniciativa suya, yo comentábamos a la directora del Museo de Arte Moderno que se estaba abriendo una ventana de confianza para que el coleccionismo nacional sienta confianza en mostrar los tesoros que hay en el país. Claro. Porque la verdad es que aquí hay cosas muy valiosas. Ese mismo señor que está ahí al lado nuestro tiene cosas que son verdaderos tesoros nacionales. Entonces, ya es oportunidad para que esa confianza se empiece a cultivar. Y esta es una primera piedra. Y yo creo que es interesante el que se cambie también la percepción del coleccionista, porque se suele pensar que el coleccionista tiene esas piezas para sí y que las quisiera solo para sí mismo. Sin embargo, exponerlas al público, abrirlas a la vista del público, yo creo que es un gesto de desprendimiento también. Yo creo que esa fue la mayor idea, o la mejor idea que tuvimos a la hora de presentar a Plutarco. La idea de que todo el mundo disfrutara como yo he disfrutado durante todos estos años a Plutarco. Esa es la primordial idea de esta exposición. Y que todo, como así lo ha disfrutado mi familia y mis amigos en mi casa, conocer a Plutarco, que no se le había hecho nunca un reconocimiento en ningún momento. Entonces estamos haciendo 2 cosas importantes a la vez. Eso creo yo. Reconocer al maestro, porque Plutarco fue un maestro de la pintura dominicana, y que el pueblo dominicano conozca ese maestro. Qué bien, qué bien. Vamos a hacer una nueva pausa. Volvemos en breve con el tema de esta noche, un homenaje póstumo a Plutarco Andújar, con una exposición extraordinaria en el Museo de Arte Moderno. Continúen con Conversación en la Catedral. Sus obras estaban estructuradas en base a una arquitectura del dibujo. Hay un rasgo en el arte moderno que no siempre, desde mi humilde punto de vista, es feliz. Y es ese que consiste en plasmar una obra pictórica sobre la base de un completo abandono, en el mejor de los casos. En otros casos yo creo que es un desconocimiento del dibujo, del arte dibujístico. Plutarco Andújar era precisamente una muestra muy particular del dominio del dibujo en la pintura. No es muy frecuente en el arte moderno esto, y yo creo que valdría la pena que Avil como crítico, María del Carmen como galerista y el arquitecto H como coleccionista enfocáramos ese aspecto de la valoración del dibujo en la obra de Plutarco Andújar. Fíjate, cuando el crítico, el curador o el historiador le asigna la categoría o rango de maestro a un artista, es porque de alguna manera ejerce dominios sobre los aspectos, ejes fundamentales que permiten la construcción de la obra. En el arte incide mucho lo que es el accidente, lo que es el azar, lo que es el asalto. Pero siempre hay una manera de uno descubrir esas debilidades. En el caso de Plutarco Andújar, una de sus mayores virtudes, que lo elevan a la categoría de maestro, es que era un extraordinario dibujante. Un dibujante en 2 vertientes. Primero, como arquitecto de la forma, es decir, sus obras estaban estructuradas en base a una arquitectura del dibujo correctamente definido según los mandamientos más exigentes de la academia. Y por el otro lado estaba el dibujante tal, per se, el dibujante autónomo, que te hacía el dibujo y apenas lo tocaba con la acuarela. Claro. Entonces, eso te dice a ti que detrás de esa personalidad aparentemente turbulenta había una conciencia plena sobre la función del dibujo y sobre la autonomía del dibujo. Ahí están los dibujos de Plutarco Andújar.
Y quiero decir que probablemente de los artistas de su generación, haciendo una comparativa, muy pocos hayan legado una expresión dibujística tan, digamos, tan moderna en términos de lo que se estaba haciendo en materia de dibujo en esos momentos como la que legó Plutarco Andújar. Lo que quiere decir que hay que abrir ese capítulo de estudio de lo que es la dibujística en Plutarco Andújar, porque ciertamente ha hecho aportes en ese sentido en el arte nacional. Claro, claro. ¿Alguna vez, María del Carmen, se sintió el maestro Andújar presionado por la rigurosa ley del mercado que a veces, digamos, presiona tanto a los artistas, o él estaba por encima de eso? No, yo creo que él estaba por encima de eso. Yo no conocía al maestro Plutarco Andújar, pero yo creo que él estaba por encima de eso, por los testimonios que hemos recibido, pero estaba muy por encima de eso. Sí, al margen, digamos, sí. O sea, no le interesaba responder a esas presiones, sino trabajar su arte con la paciencia que y hay muchos testimonios que suscriben eso sí. que ella está diciendo. Los propios mellizos me comentaban, y don Pedro lo sabe más que nadie porque iba a comprarle a su taller, que Andújar no le daba importancia a la categoría del visitante. Tú le dabas el dinero y eso no era una condicionante para él sentirse obligado a hacer lo que tú querías. Simplemente él producía y le podían decir, mira, allí está fulano de tal, y él se quedaba igualito. Produciendo. O sea que él estaba por encima de eso. Es así, definitivamente la manera de ser de Plutarco. Ya te digo que habiendo empezado una obra mía, la dejaba a mitad de camino, porque yo le presionaba, como decía él. No era que yo le presionaba exigiéndole que me terminara la obra, sino que me terminara la obra en un día. Y entonces, pues se cogía otras cosas. Sí. Y por eso era que yo iba tanto a su casa. Pero el hombre era genial, el hombre era dibujante extraordinario. Y con la concepción, como yo he dicho en otras ocasiones, de que la obra de Plutarco, no importa la capa social, no importa el momento económico de la persona, en cada casa, de lo que le guste, los amantes de la pintura, por supuesto, hay un Plutarco. Sí. Y mucha gente ahora lo está diciendo con orgullo, tengo un Plutarco. Sí. Porque mucha gente nos ha llamado a nosotros para decirnos que tienen un Plutarco, que si lo queremos ver, que si después llevamos para aquí o para allá. Digo, no, calma, ellos tienen un tesoro. Y se lo estamos haciendo saber que tienen un tesoro. Si no lo sabían, yo creo que lo sabían, sí, porque si lo adquirieron en su momento, es porque sabían que estaban adquiriendo un tesoro, que tienen un cuadro de Plutarco. Como mercado es muy importante este acontecimiento, porque yo creo que la obra de Plutarco va a subir de precio. Hay muchas anécdotas, hasta cierto puntos o cosas, llamadas por teléfono de personas que dicen que tienen el único nocturno de Plutarco. Hoy me llamó una señora diciéndome que cuando nacieron sus hijos, él pintó las paredes de las habitaciones. Sí. O sea, ha sido un proyecto que ha traído todo un acontecimiento muy interesante. Claro. Yo, pero escúchame, Cachi, la idea de esta exposición no es el aspecto de que mercadológicamente sube el precio de Plutarco. Se revaloriza la obra, ¿no? Claro, no. Yo en ese aspecto, aquí... En ustedes prima la dimensión humana y también la dimensión del artista. ¿no? Sí, no, claro. Y el aporte cultural que implica abrir esta muestra al público. Definitivamente. Sí, eso definitivamente esa fue la idea y sigue siendo la idea. Es más, me preguntaron que cuánto costaba la colección mía de Plutarco. Y para mí no tiene precio. Exacto. Entonces no se vende. Esa colección es de mi familia y quien la van a heredar son mis hijos y mi nieto. Pero de ahí en mi casa no sale una pintura de esa para la venta. Aunque tú no sabes la vuelta de la vida, si una necesidad me hace vender una pintura. Pero a esta altura de juego yo creo que no. Usted no tiene plan de vender las obras del maestro Andújar. En absoluto. Y estamos claros en eso. Precisamente la colección del Banco Popular Dominicano tiene varias piezas muy importantes del maestro Andújar. Bueno, Alejandro, definitivamente, escúchame que te interrumpa.
Alejandro ha sido siempre un admirador Sí, siempre. de Plutarco. Inclusive hoy Y yo lo amigo llamé. suyo. Sí, cómo no, yo lo llamé hoy para que no deje de ir el día de la inauguración. Como yo sé que le gusta tanto, yo lo Sí, llamé sí. hoy al Y bar. fueron amigos. Sí, cómo no. Plutarco murió en 1996, Sí, ¿no? cierto, Sí. cierto. Yo no sé Esto- si Plutarco confiaba mucho en Alejandro. Sí, sí. sí. Claro. A propósito de don Alejandro, yo conozco la obra plena de Plutarco Andújar en ocasión de aquella memorable exposición que don Alejandro auspició de Plutarco Andújar en Altos de Chabón Claro. con don Justo Liberato. Con don Justo Liberato. Con don que- Justo Liberato. exactamente. Y lo cierto es que anterior a don Pedro H., la gran iniciativa de coleccionismo personal de la obra de Plutarco vino de don Alejandro. Y como anécdota se cuenta, don Alejandro tendrá que reafirmarlo, que don Alejandro quiso incluso desintoxicarlo, disciplinarlo un poco a la manera cotidiana, como se conocen las disciplinas sociales, y Plutarco renunció a todos los privilegios. Sí, cómo Y no. dijo, déjame tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Y Claro. realmente eso es así. eso es Claro. así. Siempre es bueno, y no son frecuentes las oportunidades de reunir a un crítico, a una galerista y a un coleccionista. Y yo quisiera que a propósito y como parte también, porque Conversación en la Catedral, con este encuentro aquí con ustedes, pues por supuesto se suma a ese homenaje póstumo Gracias. al maestro Andújar. Y me gustaría que aprovecháramos para valorar también un poco el arte dominicano actual. ¿Cuál es el estatuto del arte dominicano contemporáneo, Bill? Fíjate, Joshi, yo sufro mucho en mis viajes permanentes al exterior a curar exposiciones internacionales. Aparte de las dominicanas que me he tirado al hombro, ¿no? A un países muy lejos. Y la categoría del arte dominicano está en condiciones de competir con cualesquiera de las expresiones estéticas del arte latinoamericano, tan cotizadas como la mexicana, la colombiana, la venezolana o cualquiera otra de esas que dominan los mercados de arte internacionales. En lo que tiene que ver con el mercado esencialmente caribeño, que nuestro referente más inmediato es el arte cubano, Claro. yo te puedo decir que si bien es cierto que Cuba tiene una gran escuela y una gran tradición pictórica, no es menos cierto que nosotros mismos nos hemos creído el cuento de que nosotros ocupamos un estatuto menor que Cuba, pero se nos olvida que Cicito de Sangre fue profesor en Cuba, se nos olvida que Celeste Bocigil ejerció una influencia notable en Cuba, se nos olvida que un gran maestro internacional de la pintura cubana como Carreño fue alumno de Jaime Colson. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la concreción del arte nacional está igual o por encima del arte cubano. Yo sé que mucha gente se va a ruborizar con lo que estoy diciendo, pero ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la diferenciación que se da? El arte cubano cuenta con un apoyo definitivo del Estado cubano. Por El Estado supuesto. cubano es un coleccionismo de Estado, un protector de Estado. En la República Dominicana estamos lamentablemente huérfanos de esas iniciativas. Las iniciativas de apoyo al arte nacional son exclusivamente privadas. Entiéndase Firma León Jiménez, entiéndase Banco Popular, entiéndase los H, entiéndase los Isaac Rutman, Isaac Leaf, entiéndase todas esas personas que han tenido visión para proteger el arte nacional. Pero cuando no se tiene ese apoyo del Estado de decir, bueno, vamos a hacer la primera antología de la pintura dominicana para una exposición itinerante por Europa, por ejemplo, con un libro, con un soporte sólido, digno, representativo, con toda la maquinaria del servicio exterior a su favor, pues eso nosotros no lo hacemos. Y la mejor prueba, José, es la siguiente. Tú tomas un artista cubano de 40 años y cuando miras su currícula te va a descubrir qué puso en Noruega, en Dinamarca, mundo. en Rusia, óyeme, en el mundo entero. O en el mundo entero, exacto. Aquí los artistas, ciertamente, del 70 para acá, todos han expuesto intensamente en el exterior. Pero pregunta, todos se han financiado esos proyectos. Claro. Yo he tenido que viajar con artistas que se pagan la aduana, se pagan los pasaportes, se pagan los hoteles, pagan el catálogo. Es increíble. Sí, sí, sí. Es un esfuerzo increíble. personal descomunal, ¿no? La única iniciativa, vamos a decir, notable que se conoce
fue aquella que auspició Oscar de la Renta en Nueva York, y obviamente tuvo las limitaciones propias de ser una persona que tuvo el valor de apoyar un proyecto de esa naturaleza. Vamos a una nueva y última pausa, así que retornamos en breve con Abil, con María del Carmen y con el arquitecto H. Continuaremos hablando de arte dominicano contemporáneo en homenaje al maestro Plutarco Andújar. Perturbadora y preocupante crisis. La mejor señal es un dato escalofriante. Sin duda que la Escuela Nacional de Bellas Artes, en sus orígenes y como tú bien indicabas, Abil, por la presencia que en su momento pues tuvieron allí grandes artistas europeos, sobre todo españoles, pues marcó un hito en la historia del arte en la República Dominicana. ¿Podríamos acaso decir que la sociedad y el Estado dominicanos han procurado mantener ese nivel de calidad en la enseñanza de las artes visuales en nuestro país, o estamos atravesando por un periodo de crisis? Estamos atravesando por una perturbadora y preocupante crisis. La mejor señal es un dato escalofriante. La beca que otorgaba el Estado Dominicano hasta el año 70, aquellos famosos concursos Royal Bank donde nos formamos nosotros, aquella beca de arte que daban para la Complutense de Madrid y otras academias europeas, terminaron en los años 70, José Manuel. Ya los artistas dominicanos no se forman académicamente en el exterior porque ni siquiera las becas de Estado que daban una pequeña bolsa de $200 para estudiar en España, eso desapareció. Es decir, hay una desvinculación total de lo que es el Estado Dominicano con el proceso de formación de artistas nacionales. La Escuela Nacional de Bellas Artes no tiene ni ventana tiene. Y te puedo testimoniar que allí lo que se respira es una preocupación colectiva, porque desde antes de estar doña Marianela Jiménez y ahora doña Rosa Tavares, hay una preocupación sentida de todo el profesorado de allí porque se vaya en auxilio de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Ha sido una debilidad de todos los gobiernos, salvo el gobierno de Balaguer, que por lo menos cedió el local, pero después allí eso sigue igual como la última vez cuando salió la generación más importante que se formó ahí. Eso es triste y eso es preocupante y es una señal de alarma de lo que puede ser el destino de la formación de los artistas dominicanos. Con todo y que hoy día contamos con una Secretaría de Estado de Cultura, ¿sigue olvidada esa faceta? Fíjate, la Secretaría de Estado de Cultura se ha, digamos, centrado en la gerencia de otras prioridades que ellos entienden como prioridades. Pero lo que es la Escuela Nacional de Bellas Artes, esa parte sigue descuidada. Gracias a Dios que hemos tenido como contraparte a la Escuela de Artes de Chabón, que ha sido como la ventana para formar en nueva visión, en nuevas inquietudes a jóvenes artistas. Pero no quiere decir que el cuerpo profesional que hay allí no tenga el nivel para enseñar. Claro. Lo tienen, porque vienen del mismo linaje, pero es que no tienen el estímulo. Yo recuerdo en el gobierno anterior que los profesores lloraron en el antedespacho de la ministra de Educación cuando fueron a reclamar atención a la Escuela de Bellas Artes. A la hoy directora de la Escuela de Bellas Artes, Rosa Tavares, le dio un ataque en el antedespacho de esta señora. Y fueron humillados los profesores. Y yo lo digo con responsabilidad, porque ciertamente es así. En el momento en que la República Dominicana empieza a tomar iniciativas correctivas en ese orden, veremos la luz. O sea, veremos señales realmente de iluminación. Porque mientras tanto,
son preocupaciones que están ahí. La pueden ver mañana. Quienes me están viendo hoy pueden ir mañana y ver lo que está pasando ahí. Qué barbaridad. Y eso es preocupante. Es preocupante. Hay una situación que contrasta un poco con ese sombrío panorama, ¿verdad?, que muy objetivamente acaba de describirnos Abil, y es el de cierto apogeo en las publicaciones sobre arte. Qué contraste interesante, ¿no? Tú, María del Carmen, que llevas la responsabilidad editorial de la revista Artes en Santo Domingo, ¿cómo ves ese, digamos, resurgir, un modesto florecimiento de publicaciones, de revistas particularmente sobre arte en la República Dominicana? Sí, lo veo que está aconteciendo un fenómeno de publicaciones de arte, abriendo ventanas hacia lo que es el Caribe, hacia lo que es el arte caribeño, el arte latinoamericano. Y es muy interesante. Ojalá que surgieran más revistas y más publicaciones, porque no teníamos nada anteriormente. A nosotros nos está pasando algo muy lindo, muy hermoso, con nuestra publicación, con nuestra revista. Ya nosotros estamos a un nivel de que vamos a hacer un lanzamiento en Puerto Rico. Nos han invitado al Museo del Barrio de Nueva York. Estaremos en la Feria de Art Miami. Estaremos en la Feria de Art Miami. Esto es un suceso muy interesante. En enero, sí. Nos han invitado a la feria en tan poco tiempo que tenemos, aquí con un director como Abil, no digo yo, pero es muy interesante. Nosotros estamos sorprendidos con lo que está aconteciendo con la revista y medio asustado, pero entiendo que ha sido porque está surgiendo ahora. Ojalá que la gente se animara y siguiera en estas publicaciones. Qué bueno. Arquitecto Pedro Aché, usted ha encontrado en María del Carmen y en Abil Peralta dos cómplices, como yo decía al principio, para llevar a cabo este tan merecido homenaje póstumo al maestro Plutarco Andújar, con una muestra antológica en el Museo de Arte Moderno. ¿Cómo se siente usted al ver ya realizado ese sueño de mostrar al público esa colección privada? Yo creo que yo cogí bien a los colaboradores de este proyecto. Definitivamente Abil es una estrella. Cuando usted lea el artículo que le escribió sobre Plutarco, se va a emocionar como me emocioné yo cuando me lo presentó. Cachi ni hablar, Cachi se ha fajado a bregar con museos, con curadores, con el catálogo, con las invitaciones y todas esas cosas. Entonces yo no puedo quejarme de esas dos personas. Son excelentes. Y creo que cogí bien ese aspecto. En cuanto a lo que estaban ustedes hablando ahora del mercado de la pintura en Santo Domingo, definitivamente hay un desarrollo económico. Y más gente que cuando habían aquellos pintores como Colson, Giudicelli, Landy Ortega y esa gente. Y no, la gente no podía adquirir, aun cuando fueran baratos, entre comillas, eso. Claro. No podían adquirir porque no había un desarrollo económico. Ahora hay un desarrollo económico y se está viendo ese surgir de las personas en querer adquirir una pieza o una obra, ya sea de un pintor dominicano o un extranjero, que nosotros definitivamente tenemos que empujar porque compren los dominicanos, que es lo que debemos usar. Entonces, esta cosa que estamos haciendo ahora, yo creo que también elevan el ánimo de los dominicanos para adquirir una obra de los dominicanos. Entonces, eso está haciendo que en el mercado de las obras de arte pues vaya subiendo ese deseo de tener una obra. Y la gente, su espíritu se goce cuando ve una obra de un pintor dominicano. Magnífico. Arquitecto Aché, María del Carmen, Abil, gracias por haber
estado aquí esta noche con Gracias por ser nosotros. cómplice. Y gracias por invitarnos a este programa tan visto y tan interesante. Muchas gracias, gracias a ustedes. A ustedes, amigos televidentes, les invitamos a que vayan a presenciar, a disfrutar de esta exposición, homenaje, una antología en homenaje póstumo al maestro Plutarco Andújar, que se titula Plutarco Andújar, Sensualidad y Esplendor. Estará abierta al público en el Museo de Arte Moderno hasta el próximo mes de agosto. Será hasta una próxima emisión de Conversación en la Catedral. Buenas noches.